Ok, este es un video especial, es referente al motor Stirling, muy, muy relacionado con nuestros temas de termología, eh, con mi trabajo, con las leyes de los gases, que les explicaré en este video. Chequen esto. Entonces, ese es uno de los muchos modelos de motores Stirling que puede haber. Este es uno más moderno. Entonces, son de esas aplicaciones que pueden potencialmente tener los motores Stirling, que como requieren calor, bueno, el calor se puede obtener de los rayos solares, se pueden concentrar con una lente o con unos espejos en un solo punto para poder hacer el movimiento y producir la electricidad o lo que se requiera, ¿sí? Como este caso. ¿Sí? Y bueno, el proyecto que se está haciendo, el de esta unidad, es hacer un motor Stirling para tener 20 puntos extra, el cual también estoy en construcción, estoy construyendo, y esperemos este sí me funcione, no como el de hace algunos años que intenté hacer. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En esta ocasión les traigo este motor Stirling fabricado con materiales caseros, el cual funciona bastante bien alcanzando una velocidad superior a las 600 revoluciones por minuto. Este motor está fabricado siguiendo las ideas de diseño del canal de Sergio Luis. Si les gustan los motores Stirling, definitivamente deben visitar este canal. Les dejo el link en la descripción de este video. Vamos ahora a ver la construcción y pruebas de este motor. Este video es patrocinado por JLC PCB. JLC PCB es una compañía que hace placas de circuito de excelente calidad a un precio inmejorable. Puedes ordenar tus placas en minutos. Después de registrarte, sube tus archivos Gerber, selecciona las propiedades de la placa, selecciona el método de pago y finaliza tu orden. El mejor precio y calidad para todas tus necesidades de placas de circuito. Voy a utilizar esta lata que es de aire comprimido, pero podemos usar cualquier tipo de lata similar que esté hecha de hojalata. Tiene la ventaja de que es bastante dura. También podríamos utilizar latas de refresco, pero estas tienen la desventaja de que al ser tan delgadas se dañan fácilmente y podemos lastimar el motor al manipularlo. Esta lata tiene aproximadamente el mismo diámetro que las de refresco y vamos a hacer un corte a una distancia de 14 centímetros desde la base. Una vez que cortamos la lata, vamos también a hacer
un pequeño agujero a 3 centímetros del borde. Y en el extremo opuesto hacemos una ranura igual con una longitud de 3 centímetros, lo cual es necesario para poder instalar el cigüeñal. Este es el cigüeñal. Está hecho de alambre galvanizado, doblado de esta manera. Cada uno de los dobleces está a 90 grados del otro. Y aquí colocamos unos pequeños tubos plásticos para reducir la fricción al girar. Esta distancia es de 9 milímetros, de manera que al girar vamos a tener una carrera de los pistones de 18 milímetros. Para colocarlo en la lata, insertamos un extremo en el agujero que hicimos y luego el otro extremo lo deslizamos por la ranura. Para el pistón desplazador debemos de hacer esta forma de alambre y la vamos a forrar con malla de acero, lana de acero. Muy bien, aquí está. Debe tener una altura de 7 a 8 centímetros y debe entrar en la lata de manera que apenas toque las paredes. Se debe sentir una muy ligera fricción al moverlo. Vamos a doblar el eje de esta forma, de modo que cuando lo coloquemos en la lata junto con el cigüeñal, de esta forma, podamos poner las pinzas por arriba de la lata y apretarlo. Y adicionalmente vamos a colocar una gota de superpegamento cianoacrilato para terminar de fijarlo. Ya con el pistón desplazador en su lugar, ahora tenemos que hacer el pistón de potencia, que no es más que un globo que colocamos en la parte superior, pero también debe ir conectado al cigüeñal. Aquí tenemos el pistón de potencia. Es una arandela de metal pegada al globo y también colocamos un gancho para poder acoplarlo al cigüeñal. La arandela está pegada al globo con cianoacrilato, superpegamento, y el gancho está unido a la arandela igualmente con cianoacrilato mezclado con bicarbonato de sodio. Vamos a doblar el borde de la lata para evitar que el globo resbale cuando lo coloquemos. Esto lo podemos hacer utilizando las pinzas. Ya está colocado el pistón de potencia al cigüeñal y también sellé la ranura y los agujeros de los lados con plastilina epóxica. Antes de colocar la plastilina es conveniente poner un poco de aceite en el eje e irlo moviendo mientras seca la plastilina para evitar que se adhiera a ella. Como volanta voy a utilizar un clavo grande de 4 pulgadas. Se dobló el eje y se fijó el clavo con un poco de alambre y la mezcla de cianoacrilato con bicarbonato de sodio. El último paso es cortar una lata de mayor diámetro y colocarla de esta forma, utilizando silicón de alta temperatura. Aquí vamos a poner agua y nos servirá para refrigerar la parte fría del motor. Recordemos que el motor Stirling trabaja con una diferencia de 2 temperaturas. Esta es la parte caliente del motor y esta es la parte fría. Entre mayor sea la diferencia de temperaturas, más eficiente será nuestro motor.
este tipo de motores incluso los consideran hasta para las tecnologías que incorporan en la NASA. Entonces, por 20 puntos, quien la quiera hacer este proyecto, tiene que funcionar, ¿sí? Es un desafío, créanme, y pues yo lo voy a seguir intentando. El que comencé a hacer no me gustó cómo quedó el cigüeñal, así es que, especialmente las articulaciones, le Muy comentaba a bien, parece Ricardo, que funciona correctamente. y Ahora vamos pues a lo que voy a medir hacer la es velocidad del motor. He empezar a hacer ajustado un el poco cigüeñal la de cero, tensión del globo que estaba algo flojo. conseguir unos rayos Ahora se más encuentra de bicicleta, unos con rayos mayor más tensión. delgados. Vamos a probarlo de nuevo y Bueno, medimos entonces las este revoluciones por motor es el que minuto les que recomiendo. está Ustedes generando. pueden encontrarse alguno otro si este no les gusta. Y pues continuando con los temitas, los bueno, tenemos eh, resulta que existe la cuestión de lo que se conoce como los calores latentes de fusión y vaporización. Es decir, eh, por ejemplo, un hielo, si tú lo tienes a una temperatura por debajo de los 0 grados, sabemos que está sólido, ¿verdad? Pero si le aplicamos calor, su temperatura va a subir, ¿sí? Va a ser un calor sensible, es decir, que puede registrarlo un termómetro, ¿sí? Le aplicas calor al hielo que está, por decirlo así, a menos 13 grados centígrados, le aplicas un calor sensible que va a calentar el hielo, ¿sí? Lo va a calentar. Y el hielo va a subir su temperatura. Es un calor sensible que registra un termómetro. Pero resulta de que a los 0 grados, en el caso del agua, a temperatura, perdón, a presión de una atmósfera, y a los 0 grados, se va ahí a detener si le sigues aplicando calor, se va a detener en 0 grados. Ya no va a calentarse más, ya no va a calentarse más. Va a entrar ahí lo que se conoce como el calor latente de fusión. El calor latente de fusión implica que el calor que está entrando al sistema, ¿sí? No está calentándolo, está haciendo que cambie de fase, es decir, que pase de sólido, en este caso, a líquido, pero en ese momento no hay un cambio en la temperatura, ¿sí? Se conoce como calor latente de fusión, ¿sí? Y si una vez estando líquida, le sigues aplicando otra vez, ya una vez que todas las partículas de agua se fusionaron, ahora sí vuelve a subir la temperatura, si le sigues inyectando más calor. Volvemos otra vez a un calor sensible, a un calor que se puede medir. Sube la temperatura, ¿sí? Y al momento de que llegas a los 100 grados, en el caso del agua, a eh, presión de una atmósfera a nivel del mar, ¿sí? Eh, se estanca en 100 grados, ya no sube más, hasta que todas las partículas, en este caso de líquido, se vaporicen, cambien de fase. Hasta ese punto es que va a volver a subir la temperatura, otra vez a hacer un calor sensible, ¿sí? Entonces, las sustancias, aquí tenemos una tablita de calores sensibles y de calor latente y de calor latente de fusión y de vaporización. Entonces, aquí chequen los ejercicios que, repito, en el examen que voy a publicar el día de hoy, ya el parcial de esta unidad, no van a venir casi cosas matemáticas, pero sí van a venir cositas teóricas. Entonces, una de esas cosas importantes, por ejemplo, que yo incluso pugné para que aparecieran en el programa de física, es el tubo de calor. El tubo de calor es un dispositivo muy interesante, muy sencillo, que se puede combinar con las otras tecnologías como la del motor Stirling,
para poder obtener energía del ambiente. ¿Sí? El tubo de calor aprovecha los calores latentes, el calor latente, en este caso del agua o de una sustancia que dentro del tubo está al vacío. Entonces al estar al vacío, al estar a una presión muy baja, a una presión diferente, pues se va a vaporizar, a una menor temperatura. Entonces va a producir una convección, y esa convección va a utilizar un calor latente de fusión para generar un efecto de conducción del calor. Chequen este video. Solo que está en inglés. Transfer compared to a solid copper rod. Both the heat pipe and the copper rod are coated with thermochromatic paint, which will change color as it transfers heat. We'll start by moving the copper rod to the hot zone. Copper is known as a very strong thermal conductor. It has a thermal conductivity of roughly 400 watts per meter K. As it transfers heat, you can see the color change from the base of the copper rod upward. Now we'll move the heat pipe into the hot zone. As you can see, as the fluid vapors and transfers, the heat pipe rapidly isothermalizes and has a very consistent temperature across the length of the heat pipe. Now we'll move the copper rod and the heat pipe back to the cold zone to show that the heat pipe can work in adverse orientation and still is able to provide the same high effective thermal conductivity. Conduce muy rápidamente las diferencias de temperatura, ¿sí? Pero el efecto que me parece a mí en lo personal mucho más fascinante es que puedes, por decirlo así, recoger el calor de una superficie que a la mano de uno pues está una superficie caliente, ¿verdad? Y obtener una temperatura superior, haciendo una especie como de recolección de ese calor. Chequen cómo es que este muchacho calienta esta zona de este tubo de calor. Esta zona se calienta, ¿verdad? Por la acción de la flama del fuego, ¿sí? Y resulta de que se va a calentar a una cierta temperatura, ¿sí? Y mientras acá en la parte superior, que hay que tomar en cuenta que el tubo de calor en este caso debe estar inclinado para que haga una convección, y también puede variar el gas que haya en el interior o el líquido, y la longitud del tubo, etcétera. Y el caso es que acá arriba se va a obtener una temperatura superior, ¿sí? Es lo fascinante de esto, o sea, yo lo imagino en términos personales como recoger el calor del cofre de tu coche que le dio el sol toda la mañana. Entras a tu coche, está muy caliente, hay mucho calor,
pero está repartido en una zona grande, Entonces, si tú con un tubo de calor recoges ese calor como si estuvieras podando el pasto, por decirlo así, en forma de calor, y ese calor lo pasas por aquí, por el tubo de calor, la zona de aquí inferior. Acá en la parte superior vas a tener una diferencia vas a tener una mayor temperatura. ¿Sí? Vas a tener una mayor temperatura como para, por ejemplo, calentar un café. ¿Sí? Si dentro de tu coche estarías, no sé, a 50 grados centígrados, acá en el tubo de calor en la parte superior vas a aumentar tu temperatura. Entonces es como una especie de magia. ¿Sí? Chequen. La medida de los termómetros de este video. ¿Sí? La medida del termómetro. Es la magia del tubo de calor en términos personales para mí. Chequen. Action. Hello, all of you out there in YouTube land. I'd like to teach you a little about thermodynamics. Thermodynamics is the study of energy transformation. Energy cannot be created nor destroyed, it only transforms. I'm going to do this with a little thermodynamic trick. This is a common copper pipe that you can see is at ambient temperature. What I'm going to do, I'm going to heat this end of the pipe with this blowtorch. I'm just going to heat it for about 30 to 45 seconds. Maybe a little longer than 30 to 45 seconds. And what we're going to do, Craig here, with this infrared thermometer, is going to take a couple measurements at this end of the tube and that end of the tube. I wonder which Chequen la end's going to be hotter. temperatura. 124 y arriba As you can see- 184. As you can see here, we have about a 60-degree temperature difference. Now, the reason is, this is not an ordinary copper tube. This is actually what's called a heat pipe. A heat pipe is a pipe that's been evacuated at what's called a deep vacuum. And now what we did, we put just a tiny bit of water in here. And what happens is when this end's heated up, the water boils. And what happens is that that transformation from liquid to vapor absorbs heat. Then the vapor travels up the pipe. And when it comes up here, it condenses and releases heat. This is what heats this side of the pipe. Now, this is what gives us our magic trick. Thank you. Entonces, mediante el calor latente de fusión es que funcionan los tubos de calor. En el interior de estos tubos hay alguna sustancia, como el agua, que se vaporizan aquí en la parte de abajo, suben por gravedad, ¿sí? Acá liberan su calor, se condensan y vuelven a bajar. Está en un proceso de convección. Entonces, para que lo vean esto en forma transparente, aquí en este video hay un tubo de calor de vidrio para que se pueda ver cómo se vaporiza y cómo se condensa. Hey YouTube! If you've looked inside any modern computer hardware, you've probably seen heat pipes. They're copper pipes which go from the processor to the heatsink, which is in another location. Heat pipes have a very high thermal conductivity, allowing the cooling action of the fins at one end to cool the processor, which is at the other. Hanging behind me, I have my homemade heat pipe. It's filled with water and water vapor at a low pressure. Entonces chequen esto. I hope you found this video interesting, Aquí and está, if you'd like to es see more like this, con un check tubo out my de hielo. channel. Chequen, aquí en la Thanks parte for de abajo watching. se está vaporizando, hirviendo, y en la parte de arriba se condensa y baja. Entonces, estas tecnologías son viejas, pero realmente no son muy comunes para las personas. También, bueno, las leyes de los gases. En el caso de la ley de Boyle,
nosotros aplicamos una fuerza a un volumen de gas y el volumen de gas se reduce, ¿sí? Y la presión aumenta. En el caso de la ley de Boyle, ¿sí?, de los gases, la temperatura es constante. Entonces este es un pequeño experimento de la ley de Boyle. ¿Sí? Se puede observar que el aire en su interior cambia de volumen con la presión, demostrando la ley de Boyle. Siendo la temperatura constante, ¿sí? Y aquí vienen algunos ejercicios prácticos de esto, que repito, de eso no va a venir en el examen, pero sería bueno que lo checaran. Y también tenemos otra de las leyes de los gases, que es la ley de Charles. Cuando nosotros tenemos un volumen de gas también, y cambia la temperatura, siendo la presión constante, ¿sí?, el volumen se reduce o se aumenta. En el caso de aumentar la temperatura, el volumen aumenta. En el caso de disminuir la temperatura, el volumen se reduce. Realizar el experimento de la jeringa taponada y la voy a sumergir en agua caliente y observaré a ver qué pasa. Se puede observar cómo el émbolo va aumentando su volumen. Ahora la introduciré en agua fría y vamos a observar a ver qué pasa. Como podemos observar, el émbolo se retrae y este fenómeno ocurre gracias a la ley de Charles. Entonces, al aumentar la temperatura con la presión constante, ¿sí?, aumenta el volumen. Y al disminuir la temperatura, el volumen se reduce de un gas, ¿sí? Y ahora la ley de Gay-Lussac, ¿sí?, la cual el volumen es constante, el volumen del fluido es constante, y al aumentar la temperatura aumenta la presión, y al bajar la temperatura baja la presión. Y para esto me basé de un ludión, ¿sí?, un ludión, pero esto también se puede hacer teóricamente con gas, ¿sí? Aquí tomando en cuenta que, bueno, el volumen es el de la botella y es el de la burbuja que está en el tapón. Al momento de que se calienta la botellita con agua, acuérdense que se dilatan los fluidos, en este caso el agua, aumenta la presión de la burbujita. Entonces, debido a la ley de Gay-Lussac, aumenta también la presión en el interior, ¿sí?, al conservarse el volumen. Y debido al aumento de presión, la burbujita, sabemos por el principio de Arquímedes, se reduce en el tapón y baja. Entonces es el momento en el que se demuestra ahí la ley de Gay-Lussac. Hay que tomar en cuenta que es algo didáctico. En este experimento es el agua
Entonces llega un punto en el que el tapón desciende como si algún fantasma apachurrara el udión. Una fuerza invisible actúa apachurrando la botella para que descienda. Recuerdo que me tomó varios videos hacer esto porque no me salió la primera. Ahí está. ¿Qué hubo? Ley de Gay-Lussac. Al permanecer constante el volumen y aumentar la temperatura, aumenta la presión. Actual. Entonces esa es la ley de Gay-Lussac. Ustedes le dan una lectura al libro. Y si pueden checar las diapositivas, especialmente aquellos de ustedes que van al área de físico matemático. Las cuestiones teóricas le daremos relevancia porque la mayoría de ustedes no van a esa área, pero por lo menos que se lleven conocimientos elementales, experimentales y de estos temas. Entonces el día de hoy sería todo. Hoy tengo que estar en Tuxpan un rato más porque voy a reemplacar, bueno, tengo un vehículo chocolate que estoy nacionalizando, entonces no voy a poder asistir, estar en la videollamada. Además, también, bueno, estamos convocados a unos juegos deportivos del sindicato y a los cuales tampoco voy a poder asistir por lo mismo. Entonces, les voy a publicar esto más al rato para que lo vean en el YouTube. Y pues sería todo, a cuidarse mucho. No les voy a publicar tareas para que tengan unas vacaciones tranquilas en cuanto a tareas, pero sí voy a publicarles el material de las unidades 3 y 4, ¿sí? El material de estudio como son los libros, la guía de las unidades 3 y 4. Entonces a cuidarse mucho, lavado de manos, gel antibacterial, uso de cubrebocas, sana distancia. Si es una moto, usen casco. Cuídense mucho en ese aspecto. No quieren pasar ni siquiera una hora en un hospital. Y también si van a una fiesta, lleven globos. Nos vemos. Cuídense.